Gloriana, encantado de recibirte en el programa Reto Muchísimas Siglo gracias XXI. por la invitación. No, es importante que conversemos de un tema tan relevante como es el problema de la deuda pública. ¿Cómo aumentó esa deuda? ¿Cómo creció? ¿Cómo absorbe ahora el 47% de prácticamente los ingresos? O sea, es preocupante, ¿verdad? Solo intereses es más del 5% del PIB, ¿verdad? Y una situación donde los intereses van para arriba, irreversiblemente, porque estamos en un proceso inflacionario. Y si vamos a recurrir también a colocar bonos en el exterior, también van a haber tasas de interés más altas. Igual aquí en el mercado interno, ¿no? Ahora es un fenómeno de inflación mundial que lógicamente yo creo que va a haber una reducción de la inflación. O sea, ya hay una cierta moderación, sobre todo en los precios del petróleo ahora, aunque no sé yo si esta situación con la OPEP y Rusia y con las restricciones que le van a poner a Europa y cómo se va a mover la economía en diciembre, ¿verdad? Que es cuando... Sí, cuando aumenta la demanda de Sí. petróleo Y además por el yo invierno. diría que no, que es difícil proyectar, o sea, ese 2023, ¿verdad? Un 2023 que tenemos tantas variables, ¿verdad? Uno, si Putin cambia un poco esta guerra que no tiene sentido, ¿verdad? Una China que no está creciendo como crecía antes, ¿verdad? Una globalización que ya no hay, se está acomodando, ¿verdad? Sí, está lo del nearshoring, el friendshoring, y Sí, muchos países o sea, están volviendo la vulnerabilidad de otros países, el aumento de la pobreza en Costa Rica y en casi todos los países del mundo, ¿verdad? Muy preocupante. Y lo más preocupante es que nuestro presupuesto muy limitado, porque tenemos que tener un superávit primario para poder ir reduciendo la deuda, ¿verdad? Pero de ahí, de la parte del presupuesto que va para los programas sociales es menos de una tercera parte. Entonces, una burocracia que no disminuye. Siguen apareciendo problemas también este año entrante. Vamos a tener que gastar un montón de plata en reconstruir prácticamente todas las carreteras después de este cambio climático No, y el deterioro que ya tienen de por sí porque no se le ha dado el mantenimiento, porque en muchos Pero casos, ojalá como cambie dicen, el gobierno. la variable de ajuste ha sido la inversión en la mayoría de los casos. Aquí hay economistas que, bueno, y hemos conversado sobre la posibilidad de que la empresa privada que se dé en concesión el mantenimiento de las carreteras. O sea, no puede ser. El gobierno nunca va a dar mantenimiento. O sea, eso es cuento que vamos a dar mantenimiento. Y uno cuando ve una carretera como la de, ¿qué te puedo decir? La de Barranca a Cañas, porque todavía no la han terminado, pero de Cañas a Liberia es una maravilla, pero si no le dan mantenimiento, ahorita el costo de mantenimiento es mucho más alto que la construcción de una carretera. Y también yo vi un mapa ahí de todas las carreteras que no terminan, ¿verdad? O sea, y cómo perdemos plata como país. Pero no es eso. Las carreteras sí afectan mucho, lógicamente. La producción afecta el turismo y afecta el empleo y la competitividad. De las personas que se puedan mover. Sí, igual que los aeropuertos y los puertos, ¿verdad? Bueno, son tantos los problemas, pero lo que vamos a hablar hoy es del asunto serio de la deuda, cómo reestructurar esta deuda. O sea, primero en esta situación, ¿verdad? Con tasas de interés elevadas, que se van a moderar posiblemente si la inflación cede, y yo creo que lógicamente con las restricciones que está poniendo el FED, creciendo la tasa pasiva monetaria, la tasa política monetaria. Tasa monetaria, perdón, entonces tiene que ceder ahora, pero se va... Bueno, esperaría uno, no sabe. Pero se está hablando de un 8%, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa.
No, pero el desempleo en Estados Unidos sigue siendo muy bajo. Sí, por eso dicen... Es un fenómeno, por eso dicen Por eso es que dicen que no están en esta inflación, o no están en recesión. No debieran de contraer más, o debieran de contraer más bien. No solamente hay que ver la actividad económica, sino también el desempleo y el gasto de consumo, que esos no se han reducido. O el mercado laboral, que relativamente el nivel de desempleo es bajo. Bueno, a ver, ¿usted qué piensa? No, vamos a ver. Ciertamente, como usted menciona, la tendencia de la relación deuda-PIB, esta relación ha venido aumentando, básicamente uno podría decir, de un 20 y pico que teníamos. Desde el 2008 pasó como de 20% del PIB a actualmente casi 70% del PIB. Ajá. Y esta tendencia ha sido, digamos, una tasa de crecimiento acelerada, podría decir uno, hasta ahora el 2021, en donde ciertamente el nivel alcanzado es más alto que el de 2020, en donde se alcanza, digamos, en donde hay un crecimiento más alto también en parte por la pandemia. Obviamente la situación, el nivel de deuda de los países se ve afectado no solamente por las condiciones internas, sino obviamente por las condiciones externas. Y la pobreza y todos los problemas sanitarios. Sí. Exacto. Y obviamente los países tampoco es que no se tengan que endeudar, porque se tienen que endeudar o se endeudan también para poder proveer mejores servicios, para infraestructura, que finalmente todo va en mejoramiento del desarrollo económico y social de los países y el bienestar de las personas, si se usa de manera eficiente. Y obviamente ese es uno de los mecanismos, o sea, podría mejorarse la eficiencia del gasto, podrían generarse nuevos ingresos. Pero la eficiencia del gasto no existe aquí, ¿verdad? De negocios. Ajá, pero es parte de lo que se podría hacer, obviamente, pero son medidas de más largo plazo. Cuando uno ya tiene un nivel de deuda relativamente alto, posiblemente las medidas inmediatas son otras. Ciertamente, y según lo que ha dicho el fondo incluso, o sea, nosotros vimos una mejora en la situación fiscal en el 2021 y en lo que va del 2022. Esto en parte por la reactivación económica después de la pandemia y también en parte por los efectos de las medidas aplicadas tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Que la regla fiscal. Exacto, que a pesar de que, bueno, y en general otras medidas, por ejemplo, como la implementación del IVA, que a pesar de que esas medidas se aprobaron en el 2018 y algunas entraron a regir hasta el 2019, cuando uno esperaba que mejorara la situación fiscal, vino la pandemia, entonces todas las medidas de restricción sanitaria pararon la economía, hubo que aumentar un poco el gasto, por ejemplo estaba lo del bono proteger, que a diferencia de lo que pudieron hacer otros países, que aumentaron sustancialmente el gasto para poder paliar de alguna manera los efectos de la pandemia, Costa Rica no lo pudo hacer tanto, por decirlo así, porque ya tenía una situación fiscal muy comprometida, que es parte de por qué uno tiene que mejorar la situación fiscal para ante cualquier eventualidad poder reaccionar. Por otra parte, según las estimaciones del fondo, ciertamente se espera que la relación deuda-PIB, si se cumple la deuda fiscal, recupere, digamos, una senda de sostenibilidad. No es que va a bajar del 68 al 60 de hoy para mañana, pero ciertamente si sigue la tendencia, si se mantiene la tendencia que mostró en 2021 y 2022, uno esperaría que esa relación... Si no se rompe la regla fiscal. Si no se rompe la regla fiscal, ciertamente. La regla fiscal, que es, digamos, está un poco complicado. Con inflación. Ciertamente, con la inflación que tenemos y dado que estamos por arriba del 60%, la regla fiscal lo que dice es que no se pueden aumentar los salarios por costo de vida. Mantener los salarios sin un aumento en términos reales, principalmente para las personas de menores ingresos, es algo bastante difícil de sostener. Entonces, por esa parte, eso está complicado. Ahora, cuando uno habla de deuda... Y es que cualquier aumento tiene un efecto multiplicador impresionante, porque la gente dice, no, 6,000 pesos en la caja. Pero no, 6,000 pesos bueno, en la caja. Bueno, y están los aumentos retroactivos. Comienzan a echarse para atrás y aquellos tienen un efecto multiplicador
porque hay los pluses y todo eso, entonces ahí comienza. Bueno, excepto que se hagan aumentos como fijos, que no sean a Sí, las bases para que no le pero apliquen esos eso hace incentivos. mucho. Sí, por otra parte, digamos, cuando uno habla de deuda y busca la sostenibilidad, en general, bueno, tiene que balancear el tema de plazos, el tema de tasas, el tema de composición de la moneda. Entonces, por ejemplo, Costa Rica tiene como un cuarto de la deuda colocada externamente. Eso es, digamos, colocada en otras monedas afuera del país y como tres cuartas partes colocada internamente en colones. Obviamente, y dependiendo del momento, digamos, y el contexto macroeconómico interno y externo, colocar externamente tiene ventajas. O sea, por una parte, y lo hemos escuchado muchas veces, que no estruja el sector privado internamente. Eso pasa cuando los requerimientos de financiamiento interno son muy altos, entonces compite por recursos financieros. Ahora, por ejemplo, cuando estuvimos en el 2018, que Costa Rica estaba en una situación fiscal bastante complicada, las tasas que tuvieron que pagar externamente o digamos en general para endeudarse eran muy altas, pero ahí el riesgo país era mucho más alto, precisamente por la situación fiscal, a pesar de que teníamos tasas internacionales muy bajas. O sea, que uno no sabe si van a llegar, Sí, digamos, pero nuevamente. que las calificadoras de riesgo son las que Exacto. Lo que pasa, dicen... las calificadoras de riesgo pues emiten estas calificaciones, pero obviamente los mercados tienen una percepción de riesgo que traducen en la tasa que le van a cobrar. Sí. Actualmente, esta percepción de riesgo de Costa Rica me parece que es menor. Efectivamente, la situación fiscal ha mejorado. O sea, uno no puede decir que esté bien ni que no se tenga que seguir atendiendo, pero es mejor. Entonces, en ese sentido, digamos, ese premio o esa diferencia por el riesgo país es menor de lo que era, por ejemplo, en el 2018. El problema es que ahora, tanto a nivel local como a nivel internacional, dado los aumentos en inflación, los bancos centrales han tenido que aumentar significativamente las tasas de interés. Entonces, en general, usted va a tener que colocar a tasas de interés mucho más altas. Eso obviamente se va a traducir en intereses más altos. Sí, aunque uno no se endeude, con solo que te suban los intereses de ahí, ya el servicio es más alto. Bueno, y eso es una parte. O sea, Costa Rica tiene como casi 30%, me parece, por ahí, colocado a tasa fija. El resto, digamos, es a tasa variable. No, más bien al revés. A tasa variable es poquita, ¿no? A tasa variable es como 30% y sí. A tasa fija. La verdad no tengo el dato exactamente, pero digo, obviamente, ese porcentaje que esa tasa variable, en el momento que le suben las tasas de interés, le sube también. Y es que el promedio de años de la deuda es como de 6 o 7 años, entonces, van cambiando. Ahora, a mí se me vence ¿cómo se llama? Se me vence una deuda, ya no voy a ir a negociarla a una tasa distinta. Usted la tiene que negociar, digamos, a condiciones macroeconómicamente aceptables, sí. Para poderla volver a colocar. Y digamos, y eso es una cosa importante también de mencionar. O sea, no todos los requerimientos de deuda, hay deuda que se vence, que en muchos casos se puede volver a colocar, y hay deuda nueva. O sea, cuando el déficit aumenta, usted tiene que endeudarse aparte. Nuevamente en las condiciones de mercado de ese momento. El tema, digamos, de los plazos. Cuando, por ejemplo, en el 2018 hubo muchas colocaciones de deuda relativamente a corto plazo y a tasas relativamente altas, evidentemente uno quisiera endeudarse a más largo plazo pues para poder planificarlo más y a tasas más bajas. De nuevo, dependiendo de la situación macroeconómica nacional e internacional, pues uno algunas veces podría aceptar plazos más bajos. Yo no sé, por ejemplo, ahora en donde estamos en tasas de interés tan altas, usted podría pensar que tal vez endeudarse a más largo plazo le salga relativamente más cara. Entonces, obviamente hay que evaluar eso. O sea, en principio, uno quisiera que sea a largo plazo y a tasas de interés más bajas. Y la otra cosa que yo creo que es importante, no solamente de largo plazo, es que no tenga y que no tenga todos los vencimientos apuñados. O sea, que usted pueda tener escalonado, por decirlo así, o diferido los vencimientos. Porque si tiene todo para vencer, no sé, aunque sea a 20 años,
pues No, también pero, los requerimientos. Pero estos próximos 3 años tenés un vencimiento, o sea, solo en enero tenemos 1.000 y En pico enero millones. tiene 1.000 millones, exacto. De los eurobonos, más todo lo que es el servicio de deuda. Exacto, pero por ejemplo, digamos, ahora que vino la misión del fondo y que ellos revisan en septiembre con datos a junio, o sea, parece que hasta donde yo sé, se cumplieron las condiciones del acuerdo, se cumplió la regla fiscal, entonces ellos van a aprobar los desembolsos, que son como 500 millones de dólares, me parece. Junto a esos o asociados a esos también están los desembolsos del BID, del Banco Mundial y de la agencia francesa. Entonces eso ya es un ingreso que tiene el país para poder hacer frente a esos vencimientos también. Bueno, por más, otra parte, más los eurobonos que... Por otra parte están en discusión los eurobonos. Que vos, que ayer ¿Vos qué crees que aprobaron. debieran de...? Es complicado, digamos, más que también una decisión económica, de mucho es una decisión política. Sí, pero ahora no debiéramos de... Ahora, a mí me parece que la política es muy importante, lógicamente, es parte de la vida, pero estando en esta situación tan acongojante, porque la situación nuestra es acongojante, no es una situación que bárbaro, que estamos muy bien. Hay un sector de la economía que está creciendo mucho. Hay como 2 economías en este país, ¿verdad? Y entonces, digamos, turismo ha levantado mucho, ¿verdad? Ajá, y el tipo de cambio, digamos, se ha el tipo de reducido cambio mucho. Yo se no sé si revaluó, para que no por sé si ingresos es lo de mejor, turismo. ¿verdad? Ajá. Al turismo lo afecta, ¿verdad? Y para el sector exportador lo afecta también. Bueno, eso es una política un poco extraña, ¿verdad? Ahora hay dólares en el Banco Central, entonces está más tranquilo, ¿verdad? Porque eso es como un flujo de caja y de cuánto es la demanda. Y si Y a hay nivel de confianza en el reservas país, que eso es otra cosa. Que es de para- lo más para la importante inversión. finalmente. Ajá. Uno Yo creo que invierte si hay confianza. Si no las hay- expectativas, tanto por ejemplo en el tipo de cambio como en la misma inflación. Y la son parte muy política determinantes. también es Ujú. importante. Por eso es que hay que estar optimistas, pero con los pies, Pero realistas, con los pies en la pero tierra. con los pies bien puestos en el suelo para que nos demos cuenta de que este país se ha venido endeudando aceleradamente. No ha crecido la economía como debiéramos haber crecido, ¿no? O sea, lo ideal es crecer un 5, un 6, crecer un 3 y pico no es... Sí, para poder reducir la deuda uno Para- debería de crecer en términos reales más de lo que crece la tasa a la que Claro. tiene colocada la deuda. Y- O digamos, para que se reduzca. ¿verdad? para que se reduzca. O bien tener un superávit primario. Sí, pero bueno, vamos a ver si... ¿Usted cree que se va a resistir el gobierno a las presiones de los sindicatos? No, vamos a ver, yo creo que la situación es particularmente complicada en términos de que la inflación es muy alta y los salarios reales de muchas personas están estancados. Entonces, socialmente... ¿No? Y con las tasas de interés también han aumentado el servicio. Todo el mundo, si tiene una deuda de un carro en dólares, tiene, ¿cómo se llama? Sí, exacto. Y La que aplica, casa digamos, los mismos riesgos que aplican a las personas, no sé, cuando usted Aplican va a la a comprar su familia. carro, aplican al país. Y de hecho, como todo el endeudamiento externo, por ejemplo, tiene ciertas ventajas en términos de lo que hablábamos, pero también viene asociado a riesgos, por ejemplo, cambiarios. O sea, la volatilidad que vimos a inicio de año del tipo de cambio puede representar, o sea, y usted debería tener ahí la contingencia de cuánto más le va a costar pagar los intereses cuando el tipo de cambio sea tan alto. Pasó también de cuando aumenta el precio del petróleo, por ejemplo. Entonces, que sus requerimientos son mucho más por situaciones, o sea, o factores que no dependen Sí, además, de factores internos. y los ajustes, si la inflación va disminuyendo, los ajustes son no se hacen inmediatamente, ¿verdad? Van desfasados, ¿verdad? Siempre hay o sea, los comerciantes subieron los precios No, y dice que no hay ajustes a la baja, y que a la generalmente baja yo los quiero ver. se ¿no? ajusta al alza, pero no a la baja. Sí, Eso porque siempre lo han dicho. uno dice, bueno, bajo el precio, porque la Y tendría que competencia no sé haber qué. mucha competencia. No, exacto. sí, pero tampoco es que sea un No, y mercado posiblemente usted de- sabe que casi nadie los va a ajustar. Y a entonces, la ¿qué es lo baja. que sucede? Que la señora va al súper y cada vez trae menos, ¿verdad? No, y Y ciertamente. la gente humilde que vive con muy poca plata, esa necesitamos apoyarla, necesitamos programas sociales y necesitamos reducir el gasto. No, El gasto en burocracia, porque la burocracia
hay una burocracia muy bien pagada aquí. Y cuando uno ve las cifras ahí, digamos, solo pensiones, hay 1 billón de colones, o sea, dice uno, no puede ser, algo está malo aquí, ¿verdad? No, y ciertamente, a pesar de la situación, uno tiene que tratar de mitigar los efectos, por ejemplo, en este momento de la inflación a las personas más vulnerables. Claro. Y pasa no solamente aquí, pasa en todos los países, que muchos tienen una capacidad y mayor flexibilidad de gasto fiscal, pero por ejemplo ahora el Fondo Monetario tienen endeudamientos tan altos les ha dicho, no, y muchos tienen endeudamientos más altos, pero tienen también otra capacidad de pago, otra percepción de Estados Unidos tiene un nivel de relación de deuda PIB más alto que Costa Rica, pero es Estados Unidos, nosotros no somos Estados Unidos. Pero por ejemplo, actualmente Japón es impresionante. El Fondo Monetario lo que ha dicho también es que traten de ser muy selectivos en la ayuda social para mitigar los efectos, por ejemplo, de la inflación sobre las personas más vulnerables, porque a pesar de que mantengan las políticas monetarias restrictivas y sigue subiendo las tasas, pues también tiene un efecto sobre la inflación esta política fiscal, digamos, expansiva en ese sentido. En el caso de Costa Rica eso no pasó tanto, o sea, Costa Rica tenía poco margen de aumentar el gasto en transferencias o en ayuda social, que sí se hizo un poco en el 2020, pero precisamente también es importante sanear, por decir así, las finanzas públicas y tener una relación de deuda PIB o una sostenibilidad de la deuda más balanceada para poder estar preparado a imprevistos externos o, por ejemplo, una pandemia o en este momento la inflación. Bueno, yo creo que hemos tocado un tema muy complicado, una economía, porque lo más importante es la reactivación económica, porque si hay empleo no hay pobreza, eso. Pero ahí tenemos todos los, no sé, cambio climático, inundaciones, apagón educativo, ahora es un apagón por lluvia. No, la brecha educativa la brecha educativa es la peor de las, es la que causa el problema. Ya la teníamos antes y es lo que dicen, o sea, ciertas brechas y ciertos problemas que teníamos previo a la pandemia se acentuaron todavía más. Sí, ahora después de la pandemia. Y universidades, por ejemplo, públicas que pueden apoyar más con programas más importantes para generar empleo, ¿verdad? Porque las oportunidades de empleo son distintas, igual que la economía, son dos economías. Una economía aquí no, y ahí, digamos, por ejemplo, uno ve los dinámica, datos del Banco Central, si los regímenes de zonas francas crecen a tasas a veces 2 dígitos. O sea, lo que pasa es que hay un grupo de la población y digamos un sector que es el mayoritario, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí mucha industria local está sufriendo mucho con la competencia. Sí, lo que representan las zonas francas es relativamente fuera de las zonas francas. ¿Por qué? Porque no competís y se ocupa, digamos, en muchos casos pueden ser medidas de corto plazo que ayuden a mitigar ciertos efectos, pero en muchos casos son medidas de más largo plazo, como por ejemplo la educación. Nosotros deberíamos revisar muy bien, igual que están haciendo otros países, o sea, a la industria local hay que darle unos ciertos más oxígeno, ¿verdad? Porque no se trata de que se vuelvan ineficientes, ¿verdad? No, pero hay cosas que el mercado interno, los costos son muy altos, ¿verdad? O sea, la energía, estas cargas a la planilla que son terribles, ¿verdad? Que no existen en ninguna parte. Ahora que menciona lo de la energía, usted me había mencionado el tema de más allá del endeudamiento del gobierno central, cuál es el riesgo del endeudamiento, digamos, de otras instituciones del Estado. Entonces, digamos, ahora el ICE es una institución que está sumamente endeudada, que más allá de que, de que podría no poder pagar y que represente una contingencia para el gobierno, en el sentido de que tenga que rescatarla, el problema es que muchas veces precisamente ese nivel de endeudamiento alto se traduce en tarifas más altas, que afectan a todas las personas. No, y tarifas, porque tenés que pagar deuda en dólares y cobras en colones, entonces ahí... Sí, aunque bueno, dependiendo para qué use la deuda, porque puede ser que la haya usado para invertir, para, no sé, comprar insumos afuera. 5.000 millones de dólares. Pero ciertamente también tiene un riesgo cambiario. Tiene un riesgo cambiario. Bueno, ahí te vamos a invitar, ya veo que tenés mucha facilidad para expresar
Muchísimas gracias. todos los todo un temas gusto. económicos. Y sí, hay una gran preocupación. El problema social para mí, educativo, es el tema central. Y eso es donde debemos de meterle más preocupación, ¿verdad? Porque, no sé, a mí esa es la frustración más grande que tengo, ver escuelas y colegios públicos que la educación es fundamental. Desorientados totalmente. Un Ministerio de Educación con una cantidad grandísima de es lo que estructura le permite burocrática. a las personas, digamos, tener más oportunidades y poder tener Sí, empleos. es que si tenés buena educación, todo sale. Bueno, encantado de saludarte. Igualmente, muchísimas gracias, un gusto.